Cuando Eilat-Mazar se dio cuenta de que había descubierto una antigua estructura cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para que le ayudara a explicar lo que había encontrado. Y descubrió que este nuevo hallazgo respalda los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón durante siglos. La tumba del rey Salomón fue un misterio que se transmitió en voz baja a lo largo de la historia. Arqueólogos investigaron, historiadores debatieron y las leyendas se multiplicaron. Entonces, un rastro olvidado en registros antiguos condujo a un equipo moderno a una empinada ladera cerca de Jerusalén. Lo que descubrieron superó con creces todas las expectativas. Cámaras ocultas, intrincadas tallas y habitaciones selladas aparecieron una tras otra. Cada hallazgo planteaba interrogantes sin respuesta, revelando un secreto que había permanecido intacto durante 3 milenios. El rey detrás de la leyenda. El rey Salomón gobernó Israel en el siglo X a.C., ascendiendo al trono tras la muerte de su padre, el rey David. David había unificado las tribus y asegurado Jerusalén, pero el reino que heredó Salomón seguía siendo inestable. Era joven, estaba rodeado de rivales y era vulnerable a las divisiones internas. Según los registros históricos y bíblicos, Salomón era muy joven cuando ascendió al trono. Muchos esperaban que su reinado fuera breve o débil. Lo que sucedió después sorprendió al mundo antiguo. En lugar de gobernar mediante guerras constantes, Salomón optó por un camino diferente. Los relatos de textos antiguos describen a un rey que se basaba en la planificación, las alianzas y el control en lugar de la fuerza. Su gobierno pronto se asoció con la sabiduría. ¿Acaso tengo derecho al aire que respiras ahora? Es mío puesto que está en mi habitación. Las historias sobre sus decisiones se extendieron por toda la región. El relato más famoso describe a 2 mujeres que afirmaban ser la madre del mismo niño. El juicio de Salomón reveló la verdad sin derramamiento de sangre, su verdadera madre. Ya sea que esta historia sea completamente histórica o esté influenciada por tradiciones posteriores, muestra cómo lo recordaban. Veían en él a un gobernante capaz de resolver problemas que otros no podían. A medida que crecía su reputación, también lo hacía su riqueza. Según los registros y los informes posteriores, Salomón controlaba rutas comerciales clave que conectaban el Mediterráneo con África y Asia. Los barcos enviados bajo su autoridad viajaron a regiones lejanas como Tarsis y Ofir. Algunos estudiosos creen que estos lugares eran fuentes de oro, cobre, marfil y materiales preciosos. Según los informes, estas expediciones regresaron con bienes nunca antes vistos en Jerusalén. Este flujo de riqueza transformó el reino y colocó a Salomón entre los gobernantes más poderosos de su tiempo. El rey Salomón es una figura fascinante debido a las numerosas afirmaciones que la Biblia hace sobre él. Controlaba vastos territorios. El símbolo más poderoso de la autoridad de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Según relatos antiguos, el proyecto duró 7 años y requirió una planificación minuciosa a una escala sin precedentes. La madera de cedro fue traída del Líbano. Los bloques de piedra se cortaban con precisión para que encajaran a la perfección. Según los relatos bíblicos, los bloques se tallaban en la cantera con tal perfección que no se oía ningún sonido de martillo durante la construcción del templo. El oro se utilizaba no solo como decoración, sino también como parte de la estructura misma. Según la tradición, el templo se convirtió en el centro de culto e identidad del pueblo de Israel. También convirtió a Jerusalén en una capital política y espiritual. Muchos creen que este edificio estaba destinado a permanecer para siempre. 30 o 400 años después de su construcción, el edificio seguía en pie en Jerusalén. La fama de Salomón trascendió sus fronteras. Gobernantes extranjeros comenzaron a viajar a Jerusalén para conocerlo personalmente. La visitante más famosa fue la reina de Saba.
Según los relatos, llegó con caravanas repletas de regalos y puso a prueba a Salomón con preguntas difíciles. Según fuentes antiguas, ella quedó impresionada e inquieta por su sabiduría y riqueza. Independientemente de la veracidad de cada detalle, la historia refleja la imagen que se tenía de Salomón en el mundo antiguo. La fama del rey Salomón se extendió como la marea. He cruzado el desierto durante meses para sumergirme en el océano de su sabiduría. No se le consideraba un rey común. Se le veía como alguien que comprendía cosas que otros no. Cuando Salomón murió, el mundo se sumió en el silencio. Los registros se interrumpieron, los detalles se desvanecieron, y todo lo que sucedió después de sus últimos días se escapó de nuestro alcance casi de inmediato. El enigma centenario de la tumba desaparecida. Tras la muerte de Salomón, algo profundamente inquietante se hizo evidente. Su nombre seguía apareciendo por doquier en leyes, canciones, tradiciones y escritos posteriores, pero sus restos físicos parecían desvanecerse de la historia. Cuando historiadores y arqueólogos comenzaron a estudiar el antiguo paisaje de Jerusalén, se toparon con un silencio perturbador. No había ninguna señal que lo vinculara con Salomón. No había ninguna estructura confirmada. No se encontró ninguna cámara funeraria que pudiera vincularse con él de forma fehaciente. Para un rey descrito como una de las figuras más poderosas del mundo antiguo, esta ausencia suscitó seria preocupación. No era algo esperado, era inquietante. El misterio se vuelve aún más sorprendente al comparar a Salomón con otros gobernantes de su época. Su padre, el rey David, se asocia tradicionalmente con un lugar de sepultura que ha sido identificado y venerado durante siglos. Otros reyes israelitas dejaron tumbas, inscripciones o vestigios físicos que señalaban claramente sus lugares de descanso final. Salomón no lo hizo. Una explicación ofrecida por los historiadores se centra en la destrucción. En el año 586 a.C., las fuerzas babilónicas invadieron Jerusalén. La ciudad fue incendiada, las murallas derribadas y los edificios sagrados saqueados. Según los relatos históricos, secciones enteras de la ciudad quedaron reducidas a escombros. Algunos creen que la tumba de Salomón pudo haber resultado dañada o destruida durante este caos, pero algo que nunca se menciona en ninguno de esos registros es el Arca de la Alianza. Algo que sin duda se habría mencionado si la hubieran tomado. Al principio esta explicación parece razonable, pero rápidamente plantea otro problema. Otras tumbas reales sobrevivieron a la destrucción, o al menos dejaron huellas. La tumba de Salomón, no. Esto llevó a los investigadores a considerar una posibilidad más deliberada. Algunos creen que la tumba fue ocultada mucho antes de la invasión babilónica. Según ciertas interpretaciones, la inmensa riqueza de Salomón convirtió su tumba en un objetivo primordial para los saqueadores de tumbas. Otros sugieren que el secretismo formaba parte de una estrategia real más amplia. Más allá de estas explicaciones, comenzaron a circular historias más oscuras. Según textos posteriores y tradiciones locales, algunos creen que la tumba de Salomón albergaba algo más que tesoros. Estos relatos afirman que contenía objetos sagrados o conocimientos considerados peligrosos si se revelaban. No existe evidencia sólida que lo respalde. Pero la persistencia de estas historias es notable. Según los lugareños y escritores posteriores, la creencia de que algo poderoso yace enterrado bajo Jerusalén nunca desapareció por completo. Impulsados por estas creencias, muchos grupos intentaron localizar la tumba. Los caballeros medievales la buscaron guiados por la leyenda y la convicción religiosa. Los exploradores de siglos posteriores siguieron mapas antiguos y rumores. En la época moderna, los arqueólogos utilizaron herramientas de escaneo avanzadas, técnicas de excavación. Continuaremos, y muy pronto encontraremos algo realmente importante y especial allí. Cada intento terminó igual. No se encontró ninguna cámara. No apareció ninguna entrada. Cada fracaso aumentó la frustración y fortaleció el misterio.
Las limitaciones prácticas también influyeron. Gran parte de la antigua Jerusalén yace bajo edificios modernos. Las tensiones políticas restringieron el acceso a áreas clave. El terreno en sí resultó peligroso, con rocas inestables y pasajes derrumbados. Según los informes de excavación, muchos lugares prometedores no pudieron explorarse por completo. Estas limitaciones dejaron lagunas cruciales y permitieron que el misterio perdurara. Con el tiempo, la tumba perdida de Salomón quedó atrapada entre la leyenda y las pruebas. Las leyendas cobraban fuerza, mientras las pruebas permanecían en silencio. Los eruditos debatían. Los creyentes esperaban. Los escépticos descartaban el tema por completo como un mito. Aún así, el silencio se resistía a desaparecer. Durante siglos, todos los métodos aceptados fracasaron, pero la historia estaba lejos de terminar. Un descubrimiento en el lugar más insospechado. Muy bien, esa es una parte de las puertas dobles del monte del templo. También se extendía hasta el subsuelo del monte del templo. Durante siglos, la búsqueda de los secretos de Salomón se centró en la superficie. Los arqueólogos excavaron donde la tradición les indicaba. Escanearon debajo de templos muros y zonas reales conocidas. Todos los esfuerzos terminaron en silencio. Ese patrón cambió con el trabajo del doctor Emily Carter, una arqueóloga moderna, que creía que las respuestas no estaban enterradas en piedra, sino ocultas en papel. La doctora Carter no era conocida por realizar excavaciones espectaculares. Según sus colegas, su fortaleza era la paciencia. En lugar de dirigir excavaciones, pasó años estudiando registros antiguos que la mayoría de los investigadores ignoraban. Estos incluían listas de impuestos pagos laborales, registros de suministros y notas administrativas de la última edad del hierro. Muchos consideraban estos documentos aburridos y repetitivos. Doctora, Carter creía que eran honestos. Creía que los registros destinados a la contabilidad a menudo revelaban verdades que las historias intentaban ocultar. Mientras revisaba fragmentos traducidos de archivos regionales, notó algo inusual. Ciertos registros enumeraban grandes envíos de piedra, herramientas, alimentos y salarios de mano de obra. No se trataba de pequeñas entregas. Y pasar a la fosa y tratar con los huesos el esqueleto. El cuerpo sería dejado aquí en el banco. Eran prácticas organizadas, repetidas y costosas, pero el destino nunca se especificaba claramente. En lugar de nombres de lugares, los documentos utilizaban referencias vagas como sitios protegidos o zonas restringidas. Según los informes, este patrón se repitió varias veces a lo largo de varios años. Al principio, la doctora Carter supuso que las lagunas se debían a daños o a una mala conservación, pero el patrón persistió en distintos documentos. Algunos enumeraban pagos a guardias, otros mencionaban raciones adicionales para trabajadores asignados a lugares no especificados. Al comparar las cronologías, notó algo más. Estas anotaciones se concentraban en torno a los últimos años del reinado de Salomón. Ese detalle llamó su atención. La doctora Carter comenzó a cotejar los registros con la geografía conocida. Comparó las distancias, las cantidades de suministros y los tiempos de viaje mencionados en los documentos. Si esta leyenda tiene algo de cierto, ¿dónde está enterrado el tesoro del rey Salomón? Poco a poco comenzó a perfilarse un lugar aproximado. No se encontraba dentro de la ciudad principal. Tampoco estaba cerca del templo. Según su análisis, el sendero apuntaba al sur de Jerusalén, cerca de la ciudad de David, hacia una ladera escarpada en la zona que hoy se conoce como Silwan. Esta ubicación suscitó preocupación inmediata. La ladera era inestable y peligrosa. Según informes de excavaciones de siglos posteriores, el terreno allí era propenso a derrumbarse. Antiguos túneles atravesaban roca débil
Los lugareños habían evitado durante mucho tiempo las excavaciones profundas en la zona. Durante décadas, los arqueólogos la habían considerado demasiado arriesgada para explorarla por completo. Quizás por eso permaneció intacta. Según algunas interpretaciones, los documentos sugieren que el sitio no solo estaba oculto, sino también protegido. Las referencias a guardias y acceso restringido implican un control deliberado. Algunos creen que esto podría apuntar a un proyecto real destinado a permanecer oculto. Otros advierten que los registros por sí solos no pueden confirmarlo. Aún así, la coherencia era difícil de ignorar. El rey Salomón es una figura fascinante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él. Cuando la doctora Carter presentó sus hallazgos, la respuesta fue dispar. Algunos desestimaron el trabajo por considerarlo especulativo. Otros sintieron una inquietud contenida. Según los informes, un revisor describió la evidencia como escasa pero preocupante. Otro señaló que la ausencia de un nombre podría ser la pista más importante. Lo que inquietaba a muchos no era solo a dónde conducía la pista, sino por qué se había pasado por alto. Los documentos siempre habían estado ahí. Estaban catalogados y traducidos. Simplemente habían pasado desapercibidos. El trabajo del Dr. Carter sugería que la clave del misterio de Solomon estaba a la vista de todos. El rastro documental había llegado a su fin. Lo que quedaba era el terreno mismo, y la ladera que se extendía más allá de los registros era conocida por una cosa por encima de todo: no perdonaba errores. El camino a seguir ya no sería seguro ni teórico. Exigiría acción, implicaría riesgos, implicaría terreno inestable y obligaría al equipo a enfrentarse a un lugar que la historia y la cautela habían mantenido intacto durante siglos. Esa ladera estaba esperando. La colina virgen de Silwan, la ladera de Silwan, no parecía un lugar que ofreciera respuestas. Era empinada y regular y estaba formada por afilada piedra caliza que se agrietaba fácilmente bajo presión. El suelo se desplazaba sin previo aviso. Según los registros de excavaciones, partes de la pendiente se habían derrumbado en el pasado casi sin dejar rastro. No era un terreno estable. Era el tipo de terreno que causaba lesiones a los trabajadores y enterraba herramientas. Durante décadas, los arqueólogos lo catalogaron como zona de peligro. Además, existían otros obstáculos. La zona se ubicaba cerca de lugares sensibles, donde el acceso era limitado y los permisos difíciles de obtener. La tensión política hacía que las excavaciones a largo plazo fueran prácticamente imposibles. Según informes de equipos de prospección anteriores, incluso los trabajos superficiales requerían negociación constante. La mayoría de los investigadores eligieron sitios más fáciles. La colina de Silwan permaneció intacta, no porque careciera de interés, sino porque el riesgo superaba la recompensa. Doctor, el equipo de Carter abordó el problema de manera diferente. En lugar de excavar, utilizaron un radar de penetración terrestre diseñado para escanear bajo la superficie sin alterarla. Esta tecnología podía detectar huecos, paredes y cambios en la densidad del material. Según los especialistas, era una de las pocas herramientas capaces de trabajar con seguridad en terrenos inestables. El equipo cartografió la pendiente cuidadosamente, sección por sección. Los primeros resultados fueron decepcionantes. Escaneo tras escaneo no mostraba nada fuera de lo común. Ni cámaras, ni paredes, ni túneles claros. Según las notas del equipo, las dudas comenzaron a extenderse. Algunos se preguntaban si los documentos los habían engañado. Otros cuestionaban si el terreno estaba simplemente demasiado dañado para leerlo con claridad. Pasaron semanas sin avances. La tensión aumentaba. Entonces la naturaleza intervino. Según los informes meteorológicos, una tormenta repentina y violenta azotó la zona durante la noche.
El agua corría por la ladera, aflojando la tierra y arrastrando escombros. Al regresar a la mañana siguiente, el equipo notó algo sutil, pero alarmante. Se había formado una pequeña depresión cerca del área señalada en el análisis del Dr. Carter. Era diminuta y fácil de pasar por alto, pero no había estado allí antes. Preocupados por un posible derrumbe, el equipo volvió a examinar la zona de inmediato. Esta vez, las lecturas cambiaron. Bajo la superficie, el radar detectó líneas rectas, ángulos rectos y patrones repetitivos. Según los ingenieros presentes, estas formas no podían darse de forma natural. Las fracturas de la roca no formaban esquinas definidas. El suelo no se asentaba en cuadrículas. Los datos sugerían la presencia de túneles. A medida que se ampliaban los escaneos, la imagen se volvía más clara. Múltiples pasadizos discurrían bajo la colina. Algunos parecían estrechos, otros se ensanchaban y luego se estrechaban de nuevo. Según las interpretaciones preliminares, la disposición era intencionada. Los túneles no eran aleatorios, estaban diseñados. Lo que más inquietó al equipo fue el grado de ocultación. La estructura se encontraba a la profundidad suficiente para evitar ser detectada en la superficie, pero a la profundidad suficiente para poder acceder a ella si se sabía dónde buscar. Algunos creen que su ubicación fue calculada para resistir la erosión y el paso del tiempo. Otros advierten que se necesitan más datos. Aún así, la precisión era innegable. Al finalizar el estudio, una conclusión era inevitable: la colina no estaba vacía. Había sido diseñado con precisión, y lo que yacía debajo había sido protegido con cuidado y habilidad. El equipo no había encontrado una sola cámara. Habían encontrado un sistema, y eso significaba que el verdadero peligro aún estaba por venir. Las ingeniosas defensas de una tumba antigua. Una vez confirmada la existencia del sistema de túneles, el equipo comprendió que ya no se trataba de un simple cementerio. Según las evaluaciones preliminares, los pasadizos bajo la colina fueron construidos para confundir, retrasar y castigar a cualquiera que entrara sin saberlo. Las primeras secciones exploradas revelaron estrechos corredores que no llevaban a ninguna parte. Algunos terminaban abruptamente en roca sólida. Otros formaban bucles sobre sí mismos. No se trataba de errores. Según los analistas estructurales, eran callejones sin salida intencionados, diseñados para agotar a los intrusos y hacerles perder el tiempo. A medida que el equipo avanzaba con cautela, surgieron más peligros. Ciertas secciones presentaban signos de inestabilidad controlada. Los soportes de piedra estaban colocados de forma que podían ceder bajo presión. Según los informes del equipo de ingeniería, incluso una pequeña perturbación podía provocar el derrumbe de secciones del techo. Estas características sugerían que los constructores preveían la presencia de intrusos y se habían preparado para ello. Quien diseñó este lugar comprendía cómo funcionaba el miedo y cómo utilizar el entorno como arma. Cerca de lo que parecía ser un cruce antiguo, el equipo observó marcas talladas en la piedra. Eran tenues y estaban muy desgastadas. Al principio parecían decorativas o sin significado. Una inspección más detallada reveló símbolos repetidos y surcos poco profundos colocados a alturas específicas. Según algunas interpretaciones, podrían haber sido instrucciones más que advertencias. Se colocaron de forma que solo alguien situado en el lugar correcto pudiera verlas con claridad. Otros creen que servían como marcadores de alineación para el movimiento a través de los túneles. No hay un consenso definitivo, pero su ubicación fue deliberada. Para avanzar con seguridad, el equipo tuvo que reducir la velocidad. Cada paso se midió minuciosamente. Los ingenieros estudiaron la estructura detenidamente, mapeando la distribución del peso y los puntos de tensión. Probaron diferentes secuencias aplicando presión controlada a ciertas piedras mientras monitoreaban el movimiento circundante. Según los informes,
Varios pasajes reaccionaron instantáneamente a las perturbaciones, desplazándose lo suficiente como para demostrar la rapidez con la que podían colapsar. Un solo error podía sellar secciones enteras de forma permanente. A medida que se hacía más visible el trazado, emergía otro patrón. Los túneles seguían ángulos precisos. Las distancias se repetían en proporciones constantes. Los giros se producían a intervalos regulares. Según los especialistas, este nivel de control matemático y geométrico era poco común para la época. Sugería una planificación avanzada y cálculos meticulosos. Algunos creen que el diseño refleja el conocimiento transmitido por constructores de élite. Otros advierten que las conclusiones siguen siendo especulativas hasta que se reúnan más pruebas. La tensión dentro de los túneles se intensificó. Los miembros del equipo informaron de una creciente ansiedad al darse cuenta de lo estrecho que era su margen de error. Las luces solo revelaban unos pocos metros más adelante. Detrás de ellos la colina los presionaba por todos lados. Según las notas de campo, el silencio se volvió denso. Cada movimiento tenía consecuencias. En algún momento se dieron cuenta. Este lugar no estaba destinado a ser descubierto por la fuerza. Estaba destinado a ser comprendido. Las defensas no se limitaban a bloquear el acceso. Ponían a prueba al intruso. Según algunos investigadores, el diseño sugiere que la tumba estaba destinada a ser alcanzada únicamente por aquellos que supieran interpretar sus señales y respetar su lógica. Para cuando el equipo logró encontrar un camino que sorteaba las principales trampas, una verdad se hizo evidente: esas defensas eran solo la capa exterior. Lo que protegían se encontraba más abajo y estaba custodiado con mucha más cautela de lo que nadie había imaginado. Una vez superadas las defensas exteriores, el equipo se acercó a la cámara interior, donde siglos de secretos habían estado esperando. La cámara del tesoro. Tras superar la última barrera exterior, el túnel se abrió a una amplia cámara de piedra. Por un instante, nadie habló. La luz recorría la habitación y se reflejaba en superficies metálicas que no deberían haber tenido ese aspecto. A lo largo de las paredes se exhibían vasijas de oro, dispuestas con esmero, como si hubieran sido colocadas el día anterior. Cuencos, copas, platos y objetos ceremoniales reposaban en perfecto orden. Varias vasijas mostraban motivos de granadas y lirios que coincidían con los diseños decorativos descritos en los relatos bíblicos sobre el mobiliario del templo. Según los primeros informes de campo, no había señales de saqueo, ni alteración alguna, ni deterioro, más allá del que el paso del tiempo podría causar. A medida que el equipo avanzaba, la magnitud de la cámara se hizo más evidente. No se trataba de un simple almacén, sino de una colección reunida con un propósito específico. Aparecieron tallas de marfil a lo largo de una sección de la pared. Posteriormente, los especialistas sugirieron que el marfil probablemente provenía de las rutas comerciales africanas. Cerca del lugar se recuperaron fragmentos plegados de tela fina. Algunos creen que se trataba de seda, lo que apunta más a un contacto a larga distancia con regiones tan lejanas como la India. Los recipientes de arcilla contenían restos endurecidos de especias y resinas. Según los análisis preliminares, algunas de estas sustancias no eran originarias de la región y su obtención habría requerido extensas redes comerciales. Las implicaciones fueron inmediatas y abrumadoras. Estos objetos coincidían con las descripciones de textos antiguos que muchos eruditos habían debatido durante mucho tiempo. Oro en grandes cantidades, bienes raros de tierras lejanas, materiales que confirmaban la conexión de Jerusalén con el mundo antiguo en general. Desde la reconstrucción del templo y de Jerusalén hasta la llegada de un rey mesiánico. Según los arqueólogos presentes en el yacimiento,
Esta cámara por sí sola proporcionaba evidencia física de que el reino de Salomón operaba a escala global. Lo que antes se había debatido en los libros ahora estaba ante sus ojos. En los muros de piedra había inscripciones grabadas. Algunas eran marcas sencillas que podrían indicar propiedad o uso ritual. Otras eran más complejas, símbolos repetidos en patrones. Frases cortas aparecían junto a objetos específicos. Según algunas interpretaciones, estos grabados podrían haber servido como registros de inventario o instrucciones para el manejo de objetos sagrados. Otros creen que las marcas contenían significados codificados, destinados únicamente a un pequeño grupo. No se ha llegado a una conclusión definitiva, pero su ubicación fue intencional. Luego surgieron detalles inquietantes. Algunos artefactos no se ajustaban a las expectativas. Ciertos símbolos no coincidían con los sistemas de escritura conocidos de la época. Algunos diseños parecían más antiguos o influenciados por culturas que no deberían haber tenido contacto con Jerusalén en aquel entonces. Según informes no verificados, esto generó preocupación inmediata entre los investigadores. O bien la cronología estaba incompleta, o bien estos objetos fueron colocados allí por razones aún desconocidas. La incertidumbre generó tensión dentro de la cámara. Lo que más impactó al equipo fue el estado de todo lo que vieron. La cámara había sido sellada con sumo cuidado. No había entrado humedad. Ningún derrumbe había alterado el espacio. Incluso los materiales orgánicos mostraban signos de una cuidadosa conservación. Según los expertos en conservación, este nivel de protección sugería una planificación avanzada y un profundo conocimiento de cómo protegerse del paso del tiempo. Los miembros del equipo describieron posteriormente el momento como irreal. Algunos se quedaron paralizados, otros apenas podían hablar. Esta cámara superó todas las expectativas. Sin embargo, a medida que avanzaba la documentación, comenzó a gestarse una extraña constatación. La disposición parecía incompleta. Sugería preparación más que finalidad. Según varios investigadores, este no era el destino final. Se trataba de una cámara de entrada, un lugar destinado a impresionar, distraer o preparar al visitante. Si bien el oro atraía la atención pronto, quedó claro que la riqueza no era el secreto definitivo. Algo más profundo permanecía oculto. La habitación interior. El último pasadizo terminaba en un muro que no parecía accidental. Los bloques de piedra eran más lisos en este punto. Las juntas eran más ajustadas. Según las notas de excavación, esta sección no mostraba signos de derrumbe ni de reparación. Había sido sellada deliberadamente. Cuando el equipo logró acceder, entró en una cámara diferente a cualquier otra encontrada en el complejo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y patrones geométricos precisos. Círculos se cruzaban con triángulos, líneas que se repetían a intervalos fijos. Símbolos asociados a Salomón aparecían por toda la sala, grabados con esmero y coherencia. Según los epigrafistas, estas marcas no eran decorativas, seguían reglas. Cada símbolo se alineaba con otro. Nada era aleatorio. La disposición sugería un sistema destinado a ser leído, no simplemente observado. En el centro de la cámara, tallado en el suelo de piedra, se encontraba un símbolo que muchos reconocieron de inmediato. Según la tradición histórica, coincidía con lo que fuentes posteriores describieron como el sello de Salomón. Algunas leyendas afirman que se utilizaba para invocar espíritus. Otras dicen que marcaba un conocimiento sagrado que debía ser custodiado. Los arqueólogos tuvieron cuidado de no exagerar su significado. No hay pruebas de que el sello tuviera alguna función sobrenatural. Sin embargo, su ubicación en el centro de la sala tenía peso. Sugería autoridad. Sugería advertencia. A lo largo de las paredes se apilaban tablillas de arcilla en estrechos huecos tallados directamente en la piedra. Muchas estaban intactas. Algunas estaban agrietadas, pero legibles.
Según los primeros análisis, varias tablillas contenían medidas que coincidían bastante con las descripciones bíblicas conocidas del templo. Proporciones de habitaciones, distancias entre puntos estructurales, proporciones repetidas con precisión. Otras tablillas eran más difíciles de entender. Contenían secuencias de números, símbolos e instrucciones que no se correspondían con ningún sistema de escritura o método contable conocido de la época. Algunos investigadores observaron similitudes con textos posteriores conocidos como la Clave de Salomón. Esta obra medieval afirma preservar la sabiduría y los rituales antiguos asociados con el nombre de Salomón. Los estudiosos recalcan que esta conexión no puede probarse. Los textos están separados por siglos. Sin embargo, la coincidencia de símbolos, estructura y el énfasis en el conocimiento protegido plantearon interrogantes complejos. Según algunas interpretaciones, estas tablillas podrían representar una fuente anterior, que posteriormente fue copiada, transformada o mitificada. Lo que sí quedó claro fue el diseño de la cámara en sí. Según los ingenieros, estaba ubicada de tal manera que incluso si las cámaras exteriores eran vulneradas, este espacio permanecería oculto. La ruta de acceso era estrecha, indirecta y deliberadamente engañosa. Era fácil pasarla por alto a menos que uno ya conociera el sistema. Esta no era una cámara construida para impresionar a los invasores. Fue construida para sobrevivir al descubrimiento. A medida que el equipo estudiaba las tablillas, la tensión aumentaba. Las matemáticas involucradas eran avanzadas. Las proporciones sugerían una planificación arquitectónica que iba más allá de lo que se esperaba para la época. Algunos miembros del equipo expresaron preocupación. Otros sintieron inquietud. Aquello no era un lugar de entierro, no era un almacén. Se trataba de preservación. Algo se protegía allí con intención. La comprensión se fue asentando poco a poco. El complejo no se había construido para honrar la muerte de un rey. Se había construido para custodiar el conocimiento. Conocimiento destinado a ser restringido. Conocimiento no destinado al uso público. Al fondo de la cámara había un cofre sellado. No se veían bisagras. Ninguna fuerza podía abrirlo. Según los especialistas, solo podía responder a una alineación y comprensión precisas. Tras 3 días de examen, el equipo tomó una decisión que dividió opiniones. Documentarían la existencia del cofre, pero lo dejarían cerrado. El Dr. Carter argumentó que todo en el complejo, las defensas, la precisión matemática, el ocultamiento deliberado, sugería que se trataba de un conocimiento destinado a ser restringido. Las cámaras exteriores pusieron a prueba si los intrusos podían resistir la riqueza. La cámara interior puso a prueba su comprensión de los límites. Algunos miembros del equipo no estuvieron de acuerdo, pues creían que su objetivo era el descubrimiento total. Otros apoyaron la decisión, reconociendo que la preservación a veces implica saber cuándo detenerse. El debate entre los arqueólogos continúa, pero el cofre permanece sellado. Lo que hay dentro podría ser un tesoro. Podrían ser textos. Podrían ser objetos cuyo propósito desconocemos. Lo que sí es seguro es que Salomón, o quien quiera que diseñara este complejo, logró protegerlo durante 3000 años. Y al optar por la discreción en lugar de la revelación, el equipo respetó la intención original. Algunos misterios, concluyeron, merecen seguir siéndolo. Si disfrutaste este video, dale a me gusta y suscríbete a este canal.